Ahora la segunda parte, lo que es propulsión mezcla, la masticación, la deglución como tal y la función gástrica, la segunda clase de ahora. Recuerden, bueno, esta es lo mismo, la calendarización de ayer que les mencioné. La semana de clases empezó el día jueves y termina el día miércoles. Es decir, los mismos que han hecho práctica seminario del jueves van a hacer la misma práctica seminario el día martes. Recién el miércoles acaba esa semana. A partir del jueves es la segunda semana que vendría a ser la parte de gastro, ¿no? Es decir, los que le toca seminario y práctica el martes van a tener su video igual, tanto en práctica como en seminario. El tubo digestivo está conformado por, desde la boca hasta el ano, tubo, como dijimos, como tal, con sus estructuras histológicas, como ya hemos mencionado. Y cuando hablamos siempre de movimiento, de motilidad, estamos refiriéndonos a las estructuras musculares, al circular interna, longitudinal externa, al auerbach entre ellos dos, el mientérico, que es el que va a controlar básicamente toda la musculatura, que básicamente es todo liso. O sea, no tenemos control sobre ellos, salvo lo que dijimos en la primera etapa de la deglución y el esfínter anal externo. Son las dos únicas etapas que es de músculo estriado. Entonces esto va a conferir al tubo digestivo cierta capacidad de autocontrol, autorregulación, y va a tener en sus fibras musculares esta contractibilidad que va a dar unas contracciones tónicas, es decir, tienen cierto tono la circunferencia cilíndrica de este tubo digestivo, contracciones fásicas que son contracciones intermitentes, esporádicas, en algunas segmentarias en algún lado, y dependiendo de la ubicación, siempre hablemos, dependiendo si estamos hablando de la faringe, del esófago, del estómago, de delgado o de grueso, las contracciones van a ser un poco diferentes en amplitud, en distancia, en longitud, en frecuencias. Todo eso va a variar de acuerdo al segmento que estemos hablando. Es así que en la membrana de la mucosa gastrointestinal, en estos plexos nerviosos que están controlando el movimiento, va a haber unos cambios, unos potenciales de membrana, unos potenciales de onda. Es decir, hay una actividad eléctrica, ¿no? Uno detecta ahí, hay actividad eléctrica. No necesariamente hay movimiento, simplemente hay actividad eléctrica. A estas actividades eléctricas, a estos cambios mínimos, se les llama ondas lentas, o actividad eléctrica basal, o régimen eléctrico lento, les dicen algunos. Ondas lentas. Estas ondas lentas, recuerden, no significan contracción, simplemente que hay un cambio de la actividad eléctrica en la parte muscular. Va a ser, dependiendo la estructura tubular que estemos hablando, diferente. En el estómago pueden ser hasta 5 ondas. En el intestino delgado, hasta 20 ondas. En el colon, el grueso, 8 ondas. Lógicamente uno diría, pero si finalmente es un cambio de actividad eléctrica y no hay contracción, ¿cuál es la importancia, no? Simplemente hay un cambio de actividad eléctrica que técnicamente no se manifiesta en nada. Sin embargo, cuando hay más ondas lentas, algunas de estas ondas lentas, estos cambios de onda lenta, empiezan a formar unas espigas, que finalmente son las despolarizaciones y las contracciones, que finalmente da el movimiento. Esas ondas lentas que van en esta frecuencia, ¿no? De menos 50 a menos 40, que están en el estómago, en el duodeno, en el colon, es una condición de reposo. Pero en algún momento, cuando llegan a menos 40, ya empiezan a formarse las espigas. ¿Y las espigas qué traducen? Las espigas sí traducen movilidad, sí traducen movimiento. Entonces, recuerdan que el estómago tiene hasta 5, el delgado tiene hasta 20, el colon tiene hasta 8. ¿Cuál es el que tiene más? El intestino delgado. Entonces, en los pacientes posoperados de algún proceso abdominal, por el simple hecho de operarlos, los intestinos tienden a paralizarse. ¿Y cuál es un control semiológico de que todo está yendo bien después de la cirugía? Es que empiezan a haber ruidos abdominales, ruidos intestinales de movimiento. ¿Quién es el primero que se mueve entonces en relación a la frecuencia? El intestino delgado, ¿no? El intestino delgado que llega hasta 20 y que de esas varias dan espigas,
es el primero que se mueve. Entonces uno escucha los postoperados y lo primero que se mueve es el intestino delgado. Lo segundo en que se mueve puede ser el colon o el estómago. Pero así es la evolución del movimiento, ¿no? El intestino delgado tiene muchas más ondas lentas que muchas veces condicionan muchas más espigas que finalmente el movimiento. Y cuando hablamos de espigas estamos hablando de despolarización, movimiento, es sinónimo. Movimiento, despolarización, ondas de espiga. Ahora, ¿pero quién estimula a que estas ondas lentas den estas espigas? La distensión. Ustedes comen cualquier alimento, incluso agua. El agua estimula una distensión de la pared intestinal y eso condiciona la contracción. Acetilcolina estimula todo. Cuando hablamos de tubo digestivo, todo está estimulado, todas las células están estimuladas por la acetilcolina, contrariamente a lo que hablábamos de la somatostatina, ¿no? Siempre la acetilcolina estimula todo. Y obviamente también pues la parte autonómica a través del parasimpático estimula estas ondas en espiga. Esto es cuando se estimula, pero en algunos casos, cuando se inhibe, cuando la onda no se despolariza, sino se hiperpolariza, cuando se vuelve más negativa, cuando hay descargas de noradrenalina, norepinefrina, está activando el sistema simpático. Usualmente son pacientes que están en algún estrés, alguna infección severa, pacientes que están en UCI, pacientes que están en catabolismo constante, el cuerpo está redirigiendo toda la parte vascular, sanguínea, todo el proceso a lo que es cerebro, riñones, para conservar su función, y está dejando de lado la parte digestiva. Los pacientes que están en UCI, en controles de sepsis, de infecciones severas, de hipotensiones, están siempre en estado simpático adrenérgico y están hiperpolarizados. Ellos no tienen ruidos, ellos no hacen deposiciones, eliminan muy pocos gases, ya que hay muy poco movimiento. Entonces, estos son los tres estados en los cuales se va analizando la actividad eléctrica en el músculo. A menos 40 es donde hay las espigas y donde se produce la contracción. ¿Y qué produce la contracción en sí? Es la entrada rápida, no solamente de sodio, sino también de calcio. La entrada al intracelular produce estas contracciones a través del sodio y del calcio. Cuando hablamos de estas ondas lentas, régimen eléctrico basal, esta actividad eléctrica, esto fue descrito por primera vez por el patólogo histólogo español Cajal, que describe en 1880 estas células intersticiales de Cajal, y ve que esta actividad eléctrica lo asemeja a lo que es el corazón, a los marcapasos. En el corazón también hay una actividad eléctrica dada por los marcapasos. Se establece que este es el marcapaso intestinal, ¿no? Está a lo largo del tubo digestivo, hay ubicaciones de estos marcapasos, estas células, que van enviando esa actividad eléctrica a manera de que da esos cambios eléctricos y finalmente producen las espigas, que es la contracción, que es la despolarización. Entonces, nosotros ya vamos a la primera parte. Siempre recordamos que expresar digestión, secreción, absorción, gracias al movimiento y a la circulación, son los procesos fisiológicos y dependiendo la etapa son diferentes. En la boca y en la faringe hay movimiento. Obviamente si hablamos de la boca y la faringe estamos hablando del movimiento de masticación, ¿no? En la faringe básicamente es de paso. Secreciones, si hablamos de la boca estamos hablando de saliva. Y digestión, sí, de algunos elementos gracias a algunas amilasas, lipasas salivales que existen en la boca. Mínimos, pero hay. Entonces tenemos que en la boca hay estos procesos, sí existen, ¿no? ¿Existe absorción en la boca? Se absorbe algo en la boca a través de la mucosa del piso de la lengua, que es un tapiz, un epitelio muy delgado. Es muy delgado ese epitelio y hay sustancias que se absorben directamente hacia el régimen hipotálamo, hipoficiario, y dan este shunt muy corto. Y se utiliza muchas veces para el captopril sublingual, antihipertensivos sublinguales, medicamentos que rápidamente pasan a la vía sanguínea. Sí existe absorción, mínima, pero existe, ¿no? Entrando en primer lugar por la masticación, vamos a tener que la masticación
describiendo los dientes, las diferentes características de los dientes, empezando por los incisivos, son básicamente, los incisivos son, si ustedes los tocan, son cortantes, son filudos, ¿no? Tanto los de arriba como los de abajo, y su función es cortar. Si vamos yendo hacia atrás, tenemos los caninos, que básicamente puntiagudos, que su función es desgarrar, o sea, el músculo lo tratan de desgarrar, básicamente pues para los carnívoros. Y los molares, que tienen una función de triturar, de pulverizar. Los dientes incisivos pueden cortar hasta con una fuerza de 25 kilogramos, mientras que los molares, hasta 4 veces el valor de los incisivos, ¿no? 90, 100 de fuerza kilogramos en esa zona. Entonces, esto confiere que, si ustedes se imaginan que con 100 kilogramos estamos triturando los alimentos, una gran capacidad de prensa contráctil masticatoria. Pero esto obedece a que tanto la arcada dentada superior como la inferior tienen un correcto enclaje, una correcta coincidencia de las dos arcadas. Muchas veces sucede que en pacientes de edad pierden dientes, enfermedades, infecciones, etcétera, se pierden dientes y no hay una correcta arcada dentaria, no hay una correcta mordida. Lamentablemente, esta mala mordida maldistribuye estos 100 kilos. Entonces, estos 100 kilos son a expensas de 3 músculos masticatorios: el temporal, el macetero y los pterigoideos. Esos 3 músculos, los pterigoideos, interno, externo, 4 músculos, producen la fuerza de esos 100 kilos. Entonces, al estar mal distribuido en nuestros pacientes que tienen o le faltan dientes o están con caries, etcétera, o ha perdido, se mal distribuye la fuerza y les da un síndrome doloroso de la articulación temporomaxilar, que en algunos casos describían que Van Gogh, ¿se acuerdan de Van Gogh, el pintor holandés, que se cortó la oreja? Dicen que tenía pérdida de estos dientes, es una de las hipótesis, ¿no? Que tenía pérdida de estos dientes, entonces tenía una maldistribución de estas fuerzas y le condicionaba un dolor terrible en la zona del pabellón auricular, que están pues el macetero, el temporal y los pterigoideos, que no vio otra manera de cortárselo, y por eso, para disminuir pues en entendimiento de que esto era lo que le pasaba, ¿no? Y estos músculos son, ¿quién inerva estos músculos? La rama del trigémino, a través del control del tallo cerebral. Las dos arcadas dentarias, ¿no? A lo largo, si ven el resto en animales cómo están las arcadas dentarias, son diferentes. El león, específicamente carnívoro, los caninos para desgarrar, triturar, cortar, los herbívoros, ¿no? Múltiples caninos, una hilera de dientes, 2 hileras, 3 hileras de dientes a veces, y ven cómo está la distribución de la fuerza. Mientras el humano, esto está medido en kilogramos por centímetro, mientras el humano es más o menos 10, vean cómo va elevándose, ¿no? Los perros 25, el león 40, tigre 75, llegando al cocodrilo 150 y el cocodrilo del Nilo, con el tiburón los más fuertes, ¿no? Cerca de 300 de fuerza, de presión. ¿Cuál es la función de la masticación? La masticación se va dando para ir cortando, triturando, moliendo y mezclando los alimentos con lo que es la saliva. Y así va a formar lo que es el bolo alimenticio, ¿no? Al mezclarlo con la saliva, aumenta la superficie de exposición para que las enzimas, tanto de la boca como posteriormente del estómago e intestino delgado, ejerzan su acción enzimática. Y obviamente la idea es hacerlo más homogéneo, ¿no? El bolo tiene que ser bien homogéneo, bien parejito, no puede ser heterogéneo, duro. Si ustedes mastican inadecuadamente, no a las veces, el bolo es heterogéneo y al deglutir les causa una deglución dolorosa, duele, incluso a veces puede ser hasta traumática, haciendo heridas en los pacientes que no tienen problemas para masticar. La función es justamente homogenizar el bolo para que la deglución sea suave. Y se produce con esto, cuando ya el bolo es homogéneo, la lengua envía el bolo alimenticio hacia el paladar, blando, duro, hacia atrás, hacia arriba,
y se produce ya el reflejo de la masticación, ¿no? El reflejo de la masticación condiciona un reflejo de la deglución. Obviamente la masticación nosotros la controlamos, nosotros decidimos cuántas veces masticar, pero si se dan cuenta de manera práctica es un reflejo, simplemente un reflejo que al tener el bolo mezclándose en la boca con la saliva, los músculos se inhiben y dejan caer el maxilar inferior. La caída del maxilar inferior condiciona un rebote inmediatamente que condiciona una contractura de los mismos músculos masticatorios. Entonces es un reflejo masticatorio entre el estar relajándose y contrayéndose por la relajación y la contracción a manera de acordeón del maxilar inferior. Si bien es controlado, de manera práctica es un reflejo la masticación. Ustedes no están pensando, tengo que masticar, ¿no? Gracias a estos músculos, ¿no? Los maceteros, el temporal y los pterigoideos, ¿no? La deglución va a tener tres fases. Una fase voluntaria, que es la fase oral, ¿no? La que le digo que ustedes deciden cuántas veces masticar, y la fase involuntaria, que es una fase faringia y una fase esofágica, ¿no? La primera es la voluntaria y las segundas y terceras son las involuntarias. Yendo a la etapa voluntaria, mastican lo recomendado, dependiendo de lo que coman, de 20 a 25 veces la masticación. Muchas veces son menos, ¿no? De manera práctica uno intenta, cuando está apurado, no mastica de manera adecuada y traga el bolo de manera no homogénea, heterogénea, dura. Incluso a veces hasta le duele el deglutir. Este bolo alimenticio, que es el verde, esta es la lengua cortada, ¿no? Sagitalmente, se deglute, pasa al paladar duro, donde está la parte ósea, al paladar blando, y en la fase oral termina cuando ya lo enviamos hacia la zona posterior. Ahí termina. La fase oral básicamente es una fase que la controlamos de manera casi refleja, que no es, en la cual se mezcla con la saliva. Todo empieza a nivel de la fase faringia. La fase faringia, cuando el bolo va hacia atrás ya, estimula la parte posterior. Esa parte posterior es el istmo de las fauces y los pilares. Los pilares, es decir, la pared de atrás nada más. Si ustedes ponen un bajalengua, no, para ver las amígdalas, no ponen un bajalengua y se van hasta atrás y les condiciona el reflejo, ese es el el istmo de las fauces, los pilares posteriores. Entonces, al pasar el bolo, estimula esto, estimula esos receptores e va la onda hacia el tallo cerebral, bulbo, y regresa y condiciona el reflejo de la deglución. Al pasar esto, ustedes inténtenlo, uno eleva el paladar blando para cerrar las juanas, es decir, como ya está pasando el bolo hacia la vía digestiva, para evitar que regrese por la nariz y para evitar que se pase a la vía respiratoria, que es el mismo camino, se eleva el paladar blando y cierra las juanas, es decir, cierra la nariz. Se aproximan los pliegues palatofaringios hacia la línea media. Todo se aproxima, hablando de la vía respiratoria, se aproxima a la línea media. Se cierra el cartílago epiglotis, se cierra. Las cuerdas vocales se juntan hacia línea media. Obviamente el hueso hyoides, del cual depende todo el cartílago, tiroides y el cricoides, se eleva y todo tiende a cerrar la vía respiratoria, se cierra las juanas, la vía de la nariz, y todo pasa hacia la vía esofágica. Obviamente en ese mismo momento el cricofaringio, que es el esfínter esofágico superior, se va a dilatar, se va a ceder y va a pasar hacia la fase esofágica. Esa relajación del esfínter esofágico superior, el cricofaringio, y paso del bolo hacia el esófago, hacia la tercera etapa de deglución esofágica, ¿no? En este istmo de las fauces es detectado, esta sensación es detectada a través del quinto par craneal y el noveno, el glosofaringio, y conducen el estímulo hacia el bulbo, y después regresa, en el bulbo está el centro de la deglución, y después regresa esta onda a través de las ramas del quinto par, el glosofaringio, el vago y el hipogloso. Es decir, parte posterior del istmo de las fauces viaja hasta el centro deglutorio en el bulbo a través del quinto y el noveno, y de ahí regresa la sensación, regresa la onda a través del quinto, noveno, décimo y doceavo hipogloso para producir
para iniciar este reflejo, ¿no? Esto es muy rápido, obviamente, esto es de 2 segundos como máximo, ¿no? Una vez que ya pasa hacia el esófago, ya el esófago es un órgano de paso, básicamente. Mide entre 20 y 22 centímetros, dependiendo de la persona. En el esófago va a haber movimientos peristálticos. Primero, la onda primaria. Y la onda primaria es una onda que continúa la deglución. La deglución oral, la deglución faríngea, la deglución esofágica. Esa es la onda primaria. La misma onda deglutoria que está continuando. Demora así, como es de hasta 22 centímetros lo que tiene que pasar a través del esófago, demora de 8 a 10 segundos en llegar al estómago. Si por algún motivo en este esófago, en esta tercera parte de deglución, no pasa y se queda en alguna parte del esófago, es detectado esta distensión, este contenido que no ha pasado totalmente hacia el estómago, es detectado por distensión por el Auerbach, y produce una segunda onda. Esta onda se llama onda secundaria, que es estimulada pues justamente porque ha quedado algo ahí. Y al estimularse, lo hace pasar. Si nuevamente queda otro residuo, otro resto, nuevamente otra onda secundaria, ¿no? Entonces la onda primaria es la que continúa la deglución. La onda secundaria es porque ha quedado algo en el esófago. Pueden haber varias ondas secundarias. Obviamente, si las ondas secundarias son repetitivas, va perdiendo un poco de fuerza en sí la contracción. Esto está asociado a que justamente el bolo debe estar completamente homogéneo para que esto sea más sencillo y pase desde el inicio, ¿no? Cuando ya pasa estos 20-22 centímetros de todo el esófago de tránsito, ahí recién se abre el esfínter esofágico inferior, el esfínter cardial, y da el pase hacia el estómago. En el esófago se produce digestión, no hay digestión. Se produce secreción, sí se produce secreción en base a moco, un poco de líquido, para ayudar a que este bolo que ha quedado algunas veces pueda pasar. Sí se produce secreción, se produce digestión, no, absorción. Algunos dicen que en algunos casos cuando hay problemas obstructivos, el esófago actúa como una mucosa que puede absorber. Sí, se ha visto, pero no es lo usual, ¿no? Y llegamos hacia el estómago, ¿no? Este esfínter esofágico inferior es muy importante ya que limita la parte gástrica ácida totalmente de la parte esofágica que es alcalina, lo que ustedes han comido, ¿no? Mucho más importante que el superior, que el cricofaringio, es este inferior, por muchas de las patologías que se van a ver más adelante. Y tiene una presión de 10 a 35 milímetros. Las imágenes, acá se ve, la deglución en sus diversas etapas, ¿no? Como en esta misma área están conectadas la vía respiratoria, la vía digestiva, respiratoria alta, respiratoria baja, a través del epiglotis, ¿no? Y la idea es cerrar las juanas, aproximar la cuerda vocales, la epiglotis, y producir la deglución. Muchas veces cuando se estudia estos procesos de deglución, se hacen estudios a través de bario. Se le da a ingerir bario, esa sustancia contrastada, y a través de fluorescencia se le ve al paciente cómo degluten, ¿no? Lo negro es el bario, y ve cómo rápidamente se deglute. Ustedes no pueden identificar mucho ahí, pero la idea es ver que no se vaya nada para arriba, para la nariz, y nada para la vía respiratoria, ¿no? La deglución va a depender, obviamente, de la calidad del bolo. Todo depende de la calidad del bolo. Ustedes han tratado de comer la maicena, o cuando comen esos alfajorcitos que tiene bastante maicena, y son muy ávidos por la saliva. Esa maicena rápidamente secuestra la saliva, y el bolo se hace muy seco, o cuando comen habas, muy seco se hace. Entonces uno al tratar de deglutir es muy difícil la deglución, ya que el bolo no es homogéneo. Obviamente si es más líquido, si es más homogéneo, primero estimula más saliva. Si es medio heterogéneo, no se estimula tanta saliva. Si es muy ácido, estimula más saliva. Si ustedes van a comer un ceviche, no se les hace agua en la boca cuando están comiendo, no es porque
la sensación de agua, obviamente, ¿no? La sensación de tener saliva, obviamente es por la provocación, pero eso responde a que el organismo ha probado ese cítrico y ese cítrico es muy ácido. Lo único que trata las glándulas es diluir ese cítrico que están comiendo a través de secretar más saliva. Entonces todas las mucosas empiezan a secretar saliva para diluir lo que están comiendo y así pueda no hacer daño, ¿no? Lo que ustedes interpretan como que se les hace agua a la boca es simplemente un acto de defensa para difundir esto, ¿no? En Japón a fin de año hay una tradición japonesa que el arroz lo muelen y a través de su arroz, que es muy especial, como nosotros les la papa, ellos tienen miles, cientos de tipos de arroz, y muelen su arroz más especial que tienen y crean unos pastelitos que le llaman mochi. Esos pastelitos son muy gomosos, muy difíciles de deglutir y muy ávidos también de saliva. Ustedes comen ese mochi y rápidamente sienten que el bolo es muy duro, le falta saliva, tienen que tomarlo con agua. Y como es una tradición en Japón, en Año Nuevo lo comen todas las familias, pero lamentablemente los pacientes de edad suben mucho atragantamiento. Entonces siempre se ve que en Año Nuevo hay una cantidad de viejitos que fallecen por asfixia, por este tipo de comida, por este tipo de tradición. Es justamente el entendimiento que el bolo debe tener una calidad buena para poder ser deglutido. Esta calidad buena va en relación básicamente a lo que es la saliva. La saliva es la producción de líquido, algunos producen más saliva que otros, más baba que otros, de 800 a 1500, en promedio le dicen 1000, 1200 de saliva diario, o sea, todos producen saliva, ¿no? Y está producido básicamente por las glándulas, las parótidas, que están por delante y por debajo de del pabellón auricular, por delante y por debajo, las glándulas parótidas. Las glándulas submaxilares, debajo del maxilar, submaxilares o le dicen submandibular, la idea es que está debajo del maxilar, submaxilar o submandibular, y las sublinguales. Esas son glándulas de por sí grandes, ¿no? Por eso le llaman glándulas mayores, porque son grandes. Las parótidas son las más grandes, las submaxilares grandecitas del tamaño de una aceituna, las sublinguales del tamaño más o menos de una habita, un poquito más grande. Son pares todas, ¿no? Y todas ellas, conjunto con las glándulas salivales menores, las glándulas salivales menores son miles, son chiquititas, son células, están en el piso de la boca, en las mejillas, en el pabellón, en el paladar blando. Junto con ellas van a producir esta cantidad de saliva. Esquemáticamente lo del néctar, como se ve que la parótida es la más grande, ¿no? A través de sus desembocaduras propias incluso, van a producir una secreción serosa y una secreción mucosa. La secreción serosa, en la cual va a haber tialina, ¿no? Que es una alfa-amilasa para digerir ciertos carbohidratos, ciertos almidones. Tiene un efecto, o sea, ya hay digestión, estamos hablando ya que en la boca hay una digestión porque tiene esa alfa-amilasa en esa tialina, pero eso no es una digestión completa, ¿no? La digestión completa del carbohidrato la vamos a ver después cuando hablemos de páncreas. Hay una secreción mucosa a base de las glándulas que van a producir moco para obtener una buena lubricación, y la glándula parótida es fundamentalmente serosa, puro líquido, muy poco moco. Mientras que las otras, la submandibular o submaxilar y las sublinguales, son combinaditas, son cerosas y son moco. Mientras que las glándulas que están, las chiquitas, las múltiples, las menores, las orales, vocales, linguales, las debajo de la lengua, del paladar, solamente van a producir moco. El pH es de 6 a 7.4, que favorece la acción de la tialina. Ahora, la saliva, la glándula salival, al igual que la glándula pancreática, como vamos a ver, tiene histológicamente un acino, que es su cuerpo, y un conducto. En el acino se va a producir básicamente lo que es las enzimas, la tialina, la mucina, y en el conducto se produce agua y bicarbonato. Ahorita vamos a ver en un gráfico eso, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de la saliva? Humidificar y lubricar el bolo,
aumentar el pH, o sea, volverlo más alcalino, el inicio de la digestión a través de sus enzimas, la tialina, la amilasa salival, van a ejercer cierta función digestiva, a través de la lipasa salivar también cierta función digestiva, pero recuerden que esta no es su principal función, ¿no? Digestión no es una función básica de la parte oral. La secreción va a bajar en la noche, igual se produce saliva en la noche. Si es que ustedes no tienen un cerrado, una oclusión de los labios, van a notar a veces que mojan la cama, ¿no? Amanecen todos babeados. Tiene una función en las noches de bactericida. Tiene una enzima que ayuda, una enzima proteolítica, que es la lisozima, que ayuda a limpiar también los dientes cuando quedan residuos después de un cepillado ineficiente. Y esto es lo que le decía, ¿no? La parte acinar y la parte ductal. Esto es histológicamente viendo la glándula salival. Tiene un acino, que es la parte redonda, y un ducto, que es la parte ductal. En la parte ductal básicamente es agua y bicarbonato. Entonces, si es agua y bicarbonato, es netamente alcalino. La saliva es alcalina. Busca que se eleve el pH, alcalino, gracias a este ducto que está secretando agua y bicarbonato. Y a nivel acinar, acá se producen todas las enzimas. La amilasa, la lipasa, el tiosinato, todas las enzimas van a ir acá a nivel acinar. Obviamente, ¿quién va a estimular la saliva? ¿Quién estimula al aparato digestivo? El parasimpático, ¿no? ¿Quién lo inhibe? El simpático. Sin embargo, se describe que el simpático tiene una acción doble. Por un lado lo inhibe, y por un lado muy pequeño en la zona de la muscularis mucosae, condiciona ciertos cambios que también estimulan. Pero es muy pequeño, por eso no lo he puesto ahí. Pero sí estimula también el parasimpático la secreción salival, ¿no? A través de receptores muscarínicos, beta, el parasimpático, la acetilcolina, va a estimular. A través del simpático, también ahí, y a través del calcio, estimula el amilasa lipasa, es decir, enzimas, a nivel del acino. Y a nivel del ducto, recuerden, agua y bicarbonato. Se ha producido saliva, se ha producido el bolo, se ha iniciado la deglución oral, faríngea, y la deglución oral, faríngea, y empezamos la esofágica. En la esofágica, el esófago, un órgano de paso nada más, 20 a 22 centímetros, su esfínter esofágico superior, que es el cricofaringio, un esófago corporal, el inferior, a través de sí la importancia del esfínter cardial, ¿no? Musculatura lisa, las dos terceras distales, el tercio proximal tiene una parte de musculatura esquelética. Órgano de paso, básicamente solamente la producción de moco, a veces absorción, como les dije. Va a tener los movimientos primarios, que son los que continúan a la deglución, ¿no? Y los movimientos secundarios, si se queda algo, lo que habíamos mencionado. De acuerdo a cómo va bajando el bolo, hacen manometrías, que miden la presión de cómo va la presión desde el esfínter en el cuerpo y en el esfínter esofágico inferior, cómo va la presión del bolo. Esto ha adquirido mucha importancia, ya que muchas veces la presión del esfínter esofágico inferior cardial de 10 a 35 se pierde, y parte del contenido del estómago, que es ácido, regresa y condiciona el reflujo gastroesofágico. Esto es una de las patologías bastante frecuentes, ya que el ácido penetra hacia el esófago, que no está preparado para este ácido, y condiciona inflamatorios locales, y si son crónicas, esófago de Barré, y a la larga pueden conducir a metaplasias, displasias, cáncer de esófago por reflujo gastroesofágico. Y por eso es que ha ido adquiriendo bastante importancia el conocimiento de cómo controlar, cómo saber esta presión del esfínter esofágico inferior, ¿no? Como les decía, hay hay diferencias en el movimiento esofágico. Hay alimentos húmedos que condicionan mayor secreción, mayor salivación. Hay alimentos secos que hay diferencia, no produce tanta secreción ni tanta secreción salival. Las degluciones secundarias, como les dije, puede haber 2, 3, 4, 5 degluciones secundarias, pero van perdiendo fuerza, ¿no?
Y la barrera antirreflujo se refiere a lo que es la protección del moco y a la presión del esfínter esofágico inferior. Pasa el bolo por toda esta maquinaria y llega hacia lo que es el estómago. El estómago, vamos a tener, histológicamente hay una capa más muscular, la capa muscular media, ya que ustedes lo ven como un saco en forma de J, muy fuerte, ampliamente poderoso y fuerte, con sus partes, su fondo gástrico, que es la parte de arriba, su cuerpo, y su parte antral, que es la parte prepilórica, su esfínter cardial acá arriba, y el esfínter pilórico, ¿verdad? El píloro es poderoso, es un fuerte esfínter, porque gracias a él se va a producir los movimientos de mezcla y propulsión, de retropropulsión, ya que se cierra tan poderosamente que no deja pasar. Muchas veces, cuando los residentes de cirugía ingresan a sala y tocan el estómago y tienden a tocar acá, lo sienten y lo describen como un tumor, como un limoncito. Es tan fuerte, tan duro ese esfínter pilórico y tan poderoso que se siente de esa manera. Entonces, ese es el entendimiento anatómico, ¿no? El fondo, cuerpo, antro, el prepíloro, el cardias, curvatura mayor, menor, etcétera. Pero para los fines de fisiología, solamente vamos a tener que tiene una función de almacenamiento, que es la zona del fondo. La zona del fondo es grande, amplia, es más posterior incluso, y una sonda prepilórica, que es la zona de trituración, mezcla y propulsión. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, solo hay una zona superior, que es la del fondo, que corresponde a almacén, en la cual se van generando ondas contráctiles, se va contrayendo y va pasando hacia la parte antral. Como el contenido pasa hacia la parte antral, este píloro se cierra poderosamente y no deja pasar, y condiciona una retropropulsión. Pasa la onda de propulsión y regresa nuevamente, pasa y regresa. En ese vaivén de pasar y regresar, está ejerciendo una acción digestiva mecánica a través de los músculos y una función digestiva química. ¿Por qué? Porque ya se están secretando acá sustancias pepsinógeno, pepsina, ácido clorhídrico, factor intrínseco, moco, que están mezclándose con ese bolo. Propulsión, se cierra, retropropulsión, propulsión, retropropulsión, mezcla. Esto es la mezcla, la trituración de las sustancias que estamos comiendo. En esta curvatura mayor, en el tercio superior y los 2 tercios inferiores de la curvatura mayor, ahí describen que está el marcapaso gástrico. Hablamos, ¿se acuerdan de las células de Cajal que describen ese régimen eléctrico basal constante? Está en todo el tubo digestivo. En el estómago se encuentra acá, entre el tercio superior y los 2 tercios inferiores. Es decir, a razón de acá se generan los impulsos eléctricos, ¿no? ¿Y qué va a condicionar esto en el estómago? 2 tipos de movimiento. Movimiento cuando como y cuando no como. Cuando no como, es decir, cuando estoy en ayunas, el que actúa es el complejo motor migratorio. Y cuando como ya es un movimiento de postprandial. Hablamos primero cuando no como, el complejo motor migratorio, cuando estoy en ayunos prolongados, 12, 18, 24 horas. Se va a producir en 3 fases. La fase 1, 2 y 3, ¿no? En la fase 3 es donde se produce contracciones, que estas son las contracciones de hambre. Solamente es muy poquito, solamente es el 10%. El 10% da las contracciones de hambre. El resto, la gran mayoría, en la fase 1 y en la fase 2, solamente hay aumentos de presión, hay cambios internos que están esperando la comida con una avidez, pero no hay ningún movimiento. Solo se produce movimiento en esta fase 3 y es un 10% de las ondas de contracción. A este se le llama el complejo motor migratorio, que se da cada 2 horas. Le dicen el barrendero intestinal, que va recogiendo todo lo que ha quedado y está en ayunas a la expectativa de que ustedes coman. Y algunos lo identifican como esos ruidos de hambre, de movimiento, ¿no? No solamente hay en el complejo
complejo motor migratorio no solamente está en el estómago, en el duodeno, en el yugo ilio, y cómo va pasando es en sí desde el estómago hacia el final del colon. Lo principal es cuando ya comemos, ¿no? Después del ayuno, de que han tenido, no han almorzado, no han desayunado, etcétera, y empiezan a haber ruidos de esa fase 3, se produce ya la ingesta. A esto ya vienen los movimientos postprandiales. El estómago tiene un tamaño. Muchos dicen que el estómago, cada persona, así como tiene una oreja grande, una oreja chica, nariz grande, pequeña, tiene un estómago pequeño, tiene un estómago grande. O que también a lo largo de su juventud, adultez, de acuerdo a su ingesta, van desarrollando un estómago pequeño, un estómago grande, o va creciendo. Son músculos, se distienden, crecen. Entonces, cuando no han comido, el estómago está en una capacidad definida, y cuando empieza la ingestión, se inicia la ingestión, tiene una capacidad de relajación receptiva, es decir, se va relajando y va creciendo. Ese saco, esa bolsa gástrica, va creciendo. En el momento que están comiendo, va creciendo, ¿no? Eso es una capacidad de adaptación. Eso solamente se ve en el estómago, de importancia solamente se ve en el estómago y se ve en la ampolla rectal. Porque si no, en el recto, se imaginan, llega un poquito de estímulo, van al baño, un poquito de estímulo, no. Tienen la capacidad de ir acumulando, bajo ciertos volúmenes, y ya recién van al baño. En el estómago igual, va creciendo. Y a la vez que va relajándose ese estómago, esas 3 capas musculares va creciendo, va acomodando lo que ya se está propulsionando, retropropulsionando y se va mezclando. Lo que está más homogéneo se tiende a pegar hacia las paredes, ya está homogéneo. Y lo que está todavía medio durito, medio todavía no combinado con las secreciones gástricas, que está medio heterogéneo, está todavía en la parte media y se va mezclando, ¿no? A medida que se va mezclando, el esfínter pilórico se va aperturando de a poquitos y va pasando solamente lo que es agüita, ¿no? Entonces, a todo ese proceso se llama la acomodación. Y mientras se va acomodando, se va produciendo este peristaltismo antral, ¿no? El antro es el que finalmente, con el esfínter pilórico, el que está haciendo esa jugada de triturar, mezclar propulsivamente y retropropulsivamente todo lo que comemos. El esfínter al inicio se cierra más fuerte, el esfínter pilórico hablando, ¿no? Para evitar el vaciamiento gástrico brusco, se cierra más fuerte y se va relajando a medida que se va volviendo más homogéneo. Todos estos movimientos son los importantes y se dan solamente postprandialmente hablando, ¿no? Estos dos de abajo, ese peristaltismo poderoso antral y esa contracción y a veces un poquito de relajación del esfínter pilórico se condiciona como el principal mecanismo digestivo de mezcla. Esa es la mezcla. Recuerden, estamos hablando de una digestión mecánica y una digestión química. Entonces, se produce la relajación receptiva, va creciendo el estómago, la adaptación gástrica se va adaptando a lo que están comiendo. A veces las hipótesis en este problema que es la obesidad establecen que las personas nacen en sí con un estómago grande. Entonces, para llenar ese estómago grande e iniciar los procesos digestivos necesitas de mucha comida y eso tiende a aumentar las calorías y el sobrepeso, ¿no? Entonces, en función de eso, lo que establecen es el recorte gástrico, el recorte de este estómago. Y es en lo que se llama la gastrectomía vertical. Cortan el estómago verticalmente, en dos, a expensas del fondo, para que el saco tenga menor tamaño y obviamente tengan un llenado precoz. Si antes se comían una cantidad, ahora se comen la tercera o cuarta parte y ya llenaron ese saco que está disminuido. Obviamente, al disminuir la ingesta, disminuye pues el peso. Ese es el principio de disminuir esta relajación y esta capacidad adaptativa gástrica. Disminuir simplemente la bolsa. Cómo se va llenando el estómago, se llena totalmente, se va adaptando y se inician los movimientos de propulsión. Desde el fondo, desde el esfínter esofágico, desde el ATX, se inician los movimientos bruscos, ¿no? Y finalmente el antro y el píloro, en esta combinación propulsión, retropropulsión que les digo mecánica, acá se produce lo que es la digestión. Mientras más homogéneo esté, más fácil va a ser la digestión. Es decir, si ustedes toman agua, el agua isosmolar, no ejerce ninguna
todo es homogéneo, rápidamente tiene una apertura del píloro, ¿no? Un vaciamiento gástrico rápido. ¿Quiénes estimulan el vaciamiento gástrico? ¿Quiénes estimulan el control de este esfínter pilórico? La distensión y la gastrina. Cuando se está distendiendo y está creciendo, se está estimulando todo el movimiento, y así, una vez homogéneo, se apertura el píloro, y también químicamente está teniendo contacto con las células G. ¿Se recuerdan las células G que producen gastrina, que están en el antro? Las células G que producen gastrina, que están en el antro, esta gastrina, esta hormona, va a producir el estímulo, la apertura de este esfínter pilórico. ¿Y quiénes van a inhibir que el píloro, que el vaciamiento gástrico, que el píloro se cierre? Obviamente cuando se abre el píloro y pasa mucha cantidad del estómago hacia rápidamente el intestino, entonces el intestino se distiende. Al distenderse el intestino le dice, no, ya no me mandes más estómago. Si lo que pasa es muy ácido, porque tiene acidez gástrica, el intestino hasta determinado volumen nada más, y le dice, no, mucho ácido, ya no me mandes más. Entonces la distensión, la acidez, cuando lo que comen productos grasos, productos proteicos, aminoácidos, pasan al intestino delgado, el intestino delgado hasta cierto punto detecta estos ácidos y estos aminoácidos, y ya no me mandes más, ya no puedo manejar más. O sea, depende del volumen, depende del pH y depende de la calidad de lo que están comiendo para que se inhiban estos procesos. Al pasar grasa, al pasar ácido, se produce colecistoquinina, se produce secretina, que van a producir una función, la secretina una función alcalina básicamente a través del páncreas para disminuir esta acidez que está mandando el estómago, y colecistoquinina para tratar de controlar esta producción de grasas que está mandando a través de la bilis. Y así vemos nosotros que dependiendo de lo que coman, el vaciamiento gástrico va a ser más lento o más rápido. Es tanto así, entendiéndolo de manera práctica, si ustedes tienen hambre, no dicen, tienes hambre, toma agua para que te pase el hambre y bajes de peso. Se entiende porque el agua distiende rápidamente, pero como es agua, se produce un vaciamiento gástrico casi inmediato. Contrariamente, si ustedes van y comen un bife, carne, proteínas, lo mastican o no lo mastican bien, ese bife llega al estómago, como tiene alta carga proteica y necesita bastante digestión mecánica y química, el contenido gástrico permanece mucho tiempo en el estómago. Entonces ustedes van, se comen el bife y no tienen hambre hasta el día siguiente. ¿No les ha pasado eso? O van al chifa y comen algo ligerito, la sopa, qué rico, todo bien, y a las 3 horas ya tienen hambre. ¿Por qué? Porque el vaciamiento gástrico es totalmente diferente de acuerdo a lo que comen, ¿no? Así tenemos que, mientras más isotónico sea, o sea, si mientras más parecido al agua, menos de media hora ya está el estómago vacío. Y de repente, miren, hasta ahí, hígado, carne picada, puede durar unas 6-7 horas. Cuando comen esos buffets, no comen un día, ¿no? Eso es el vaciamiento gástrico. Ahora, cuando ya hablamos de digestión mecánica en sí, de los procesos estos fuertes, poderosos, también se va ejerciendo una función química, una digestión química, y son gracias a ciertas glándulas. Estamos en la superficie del estómago, y en el estómago, en su fondo, en su cuerpo y en su antro, van a haber varias células, las células parietales, que son las que producen, ¿se acuerdan? Ácido clorhídrico, la célula parietal. La célula parietal también produce el factor intrínseco, que es para la absorción de la vitamina B12. Las células principales, que producen el pepsinógeno. Las células caliciformes, que producen el moco. Las enterocromafin-like, que son células que se pueden diferenciar en cualquier otra. Células propias de la mucosa, los enterocitos. Entonces hay un montón de células, ¿no? Las más importantes, uno dice, no, cuando habla de estómago, no, ahí está la parietal y la principal. No, pero hay muchas más células, las que producen moco, las que producen agua, ¿no? Pero dependiendo de la zona, si hablamos del fondo, si hablamos del cuerpo, si hablamos del antro, estas células se agrupan y forman más una cantidad que otras, ¿no?
Tanto así que si vamos al antro tenemos más células G, las células que producen la gastrina, ¿de acuerdo? Entonces, al unirse a estas células, este conjunto de células forma lo que se llaman las glándulas. Las glándulas oxínticas son el conjunto de células. En el fondo y en el cuerpo están las que producen ácido clorhídrico, que son las parietales, ¿no? Las del pepsinógeno, las principales, las del factor intrínseco también, que son las parietales, y las mucosas, las caliciformes, ¿no? Mientras que en las pilóricas, en las anpilóricas hablamos del antro, tenemos las que producen moco, pepsinógeno, y además las que producen la gastrina, es decir, las células G. ¿Y cuál es la función fundamental siempre que habla uno de estómago? Es producir ácido. Y lo producen ácido a expensas de bastante consumo energético, 1500 calorías por cada litro. Bastante energía necesitan para mantener un pH ácido y así producir la digestión de las proteínas, una acción bactericida, etc., ¿no? En la mucosa gástrica hay estas glándulas que son a manera de túneles, y en toda la superficie, en toda esta glándula, esta es la glándula, y acá están la serie de células, ¿no? En estas células, las peptídicas o principales se localizan más hacia el fondo, al centro las parietales, hacia arriba las del cuello, y así se van ubicando el conjunto de glándulas, ¿no? El conjunto de células para formar las glándulas. Repasando lo que es la célula parietal, la que va a producir el ácido, vamos a tener, ahí tenemos una célula parietal, una célula que ven media amarillenta, que son las mitocondrias, ya que necesitan bastantes ATPs, bastante energía. Por un lado, el lado que es acá hacia el lado mucoso, hacia la mucosa que va a producir el ácido, y por el otro lado, el lado basal de los receptores, ¿no? Vamos a tener que en el lado sanguíneo tiene receptores muscarínicos, receptores de colecistoquinina, receptores histamínicos, ¿no? Al costadito de esa célula parietal puede haber una célula enterocromafin-like, y esta célula enterocromafin-like, a través de la histamina, ¿ven? A través de la histamina va a estimular a estos receptores H2 de la célula parietal. A través de la gastrina, producida por las células G a nivel antral, va a estimular esta gastrina, va a estimular a la colecistoquinina, y también va a estimular a la célula enterocromafin-like. La gastrina, por dos caminos, estimula a la célula parietal. A la célula muscarínica, ¿no? La acetilcolina, y ellos a través del calcio, y los otros a través de AMP cíclico, van a finalmente actuar en la bomba de protones. Finalmente toda la célula parietal actúa acá a nivel de la bomba de protones, y la bomba de protones es la que va a producir el ácido clorhídrico. Por eso hay medicamentos ahora en farmacología que son inhibidores de bomba de protones, los omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Cortan acá, no hay secreción ácida, ¿no? Antes había la ranitidina, que son bloqueadores de los receptores H2, pero solamente te bloqueaba este camino del AMP cíclico, que si por si lo ven es mucho más potente que el otro camino del calcio, por eso es que la flecha es más gruesa, es mucho más potente, pero no era suficiente. Esto a razón de que antes, cuando había mucho ácido, existían las úlceras gástricas duodenales, y eran un problema de salud pública, eran quirúrgicas. El paciente venía sangrando, vomitando sangre, deposiciones con sangre, hipotenso, chocado, etc. Iban a salas, se trataba de resecar, hacer algún tipo de sutura de estas heridas que tenían, pero era un desastre y estaba lleno esto. Hasta que se descubrió pues estos inhibidores de bomba. Se bloqueó acá los inhibidores de bomba y las úlceras desaparecieron de cirugía y pasaron todas a la gastroenterología. Desapareció ese tópico, casi total, por ahí hay excepciones, ¿no? Casi totalmente de cirugía, gracias al entendimiento de la bomba de protones y de los receptores que tiene la célula parietal, cómo se estimula por la gastrina, por las células G, cómo se estimula por la célula enterocromafin-like. Paralelamente a esto, también se produce, cuando se produce la secreción de ácido, también se va produciendo una producción de bicarbonato, y este bicarbonato
a través de los mecanismos de anhidrasa carbónica, este bicarbonato se va a la vía sanguínea y es lo que produce después de comer la marea alcalina. La marea alcalina que da ese sueñito después de comer gracias a este bicarbonato que se produce en este proceso de secreción ácida. Ahora, el pepsinógeno, hablamos de ácido, de ácido clorhídrico, ¿no? Ahora, hablando de pepsinógeno, el pepsinógeno no tiene una función, o sea, me refiero, no tiene una actividad. Recién se activa cuando se vuelve pepsina. ¿Y quién lo activa? Justamente el pH ácido. Si no hay pH ácido, no se activa. Por eso, muchas personas que comen, que toman inhibidores de bomba, no tienen acidez y sufren de indigestión. ¿Por qué? Porque al no tener buena acidez, porque están bloqueándolo por el aumento de protones, cuando comen proteínas se distienden. O sea, cambian simplemente el hecho de proteger su mucosa gástrica por el hecho de una indigestión al no tener una buena pepsina activa, ¿no? La lipasa gástrica, así como hay una lipasa salival, también hay una lipasa gástrica. Igualmente que la salival y la gástrica, su función, si bien se describe, y hay muchas más enzimas, fundamentalmente la digestión es pancreática, ¿no? Pero sí existe una lipasa gástrica. Hay una amilasa gástrica, igual de la misma manera, ¿no? La función es pancreática, es la que establece el centro, no la gástrica. Pero también entiendan que hay una producción, hay una digestión desde la boca, en el estómago, de las proteínas. El factor intrínseco producido por la célula parietal, va a unirse a la vitamina B12 en el estómago y lo acompaña hasta el ilio, en donde se absorbe recién, se resuelve a nivel biliar. Las deficiencias de estas vitaminas B12 condicionan lo que se llama las anemias de tipo pernicioso. Muchas veces se ven pacientes gastrectomizados, pacientes con cáncer gástrico. El tratamiento del cáncer gástrico es la gastrectomía radical, que consiste en sacar el órgano que es el estómago con los ganglios potencialmente comprometidos en esa zona. Se saca el estómago y los ganglios. Dependiendo del estadio, etcétera, ya va a otros tratamientos, pero ese es el tratamiento de inicio. Pero muchas veces después de tener esa resección gástrica, dejamos pues de tener esta acidez, dejamos de tener estas células parietales, dejamos de tener este factor intrínseco. Y estos pacientes muchas veces regresan a la emergencia, regresan después de operados anémicos. Uno dice, pero el cáncer está controlado, ¿de qué está anémico? ¿Ha regresado el cáncer? No, simplemente no ha tenido las ampollas que se le debe dar mensualmente para absorción de esta vitamina B12 para que no haya esta anemia. Aquí también se ve que cuando se reseca el estómago, el intestino se sube, ya no existe una válvula pilórica. Entonces, uno come, después de superado pues todo el proceso, come y rápidamente, como ya hay un estómago, pasa al intestino delgado. Como ya no hay un píloro que era el que controlaba, que todavía no está homogéneo, que no es heterogéneo, que hay mucha acidez, poca acidez, etcétera, pasa directamente. Y a veces el hecho de pasar directamente estas sustancias que son ricamente osmolares hacia el tubo digestivo condiciona que hayan secuestros de líquido. Jala agua rápidamente hacia el intestino. Tanta agua que el paciente tiende a desmayarse, causa un síndrome que se llama de dumping, que son los pacientes gastrectomizados, como no tienen píloro, pasa rápidamente el estómago y rápidamente se descompensa por este secuestro de líquido, ¿no? No tienen píloro, no tienen cardias, vomitan y fácilmente se pueden aspirar también. Pacientes que están así gastrectomizados tienen que poner una zona porque se puede aspirar la vía respiratoria y el contenido gástrico, perdón, el contenido intestinal en este caso, y causar neumonías aspirativas. Cambia todo el proceso una vez que se reseca el estómago. Sin embargo, ¿puede vivir sin estómago una persona? O sea, sí puede vivir sin estómago. ¿Puede vivir sin esófago? Puede vivir sin esófago también. Vamos a ir viendo más adelante, el paciente puede vivir sin estómago, sin esófago, puede vivir sin vesícula, puede vivir sin colon, derecho, izquierdo. Hay ciertos órganos que se pueden prescindir a lo largo de la vida, pero con ciertas deficiencias, ¿no? Y a su vez también el estómago tiene estas células caliciformes. Estas células caliciformes van a formar una película de moco, a razón de 1 milímetro, 1,5 milímetros, que va a proteger toda la mucosa. Y esta película de moco tiene la capacidad de captar el bicarbonato para ejercer una acción protectora, porque recuerden que es un medio ácido y el medio ácido puede generar escoriaciones, úlceras, ¿no?
los diversos tipos de glándulas, ¿no? Pilóricas, gástricas, púndicas, etc. ¿Quién estimula la secreción gástrica? La acetilcolina estimula todo, recuerden, todo estimula la acetilcolina, ¿no? Pero también se van a ver estimuladas, obviamente, por la gastrina, por la histamina, y no necesariamente por ellos, ¿no? A veces sustancias como el café, solamente el hecho de tomar café y alcohol estimula la secreción ácida. O sea, se le contraindica a los pacientes que dejen de tomar alcohol y café, porque ellos de por sí, el alcohol y el café, estimulan la célula parietal para producir ácido. Nerviosamente, ¿cómo se va a producir la secreción? A través de los núcleos dorsales del vago, a través de la acetilcolina y el péptido liberador de gastrina, ¿no? ¿Quién estimula la secreción gástrica? La distensión gástrica, el estímulo táctil, es decir, la parte química y de presión de lo que están comiendo. El ácido gástrico, acetilcolina, gastrina y histamina, juntos todas tienen un efecto sinérgico, ¿no? Todas ayudan a que se produzca más y más ácido, más secreción. Entonces aquí vamos a tener lo que son las etapas de la secreción. El estómago, el páncreas, la vesícula, todas tienen varias etapas de secreción. La más conocida probablemente es la gástrica, ¿no? Que dice, hablando gástricamente de secreción, tenemos la etapa cefálica. ¿Qué es la etapa cefálica? En la cual es todos los sentidos. La visión. Ustedes pasan a ver un restaurante y ven algo sabroso, ven un pollo a la brasa o ven un ceviche que ya se les empieza a hacer agua en la boca. Eso estimula la secreción salival, estimula la secreción gástrica. La visión. El olor, huelen. Cuando están en su casa y huelen, inician los olores de la cocina, empieza la secreción, simplemente por olor, ¿no? Visión, olor, gusto. Obviamente si les dan de probar ligeramente algo, solamente en la boca, ya se produce la digestión gástrica, ácido. No necesariamente ha tenido que pasar, condicionar, distensión, no, ya se produce digestión gástrica. Tocarlo. A veces uno no entiende, pero tocar ciertos alimentos también les da producción de secreción. Es decir, todos los sentidos están acá inmersos para producir secreción gástrica. Por eso es que ahora el mundo de la comida peruana es cocinarte delante tuyo, entendiendo, todos estaban trabajando una fase gástrica de producción y se produce el 30% del contenido gástrico en esta fase cefálica. Obviamente la mayor cantidad se ve cuando ya uno come y pase hacia el estómago, ¿no? Al pasar el estómago ya es la etapa gástrica netamente, pero ahí ya pues hay una distensión, hay un estímulo químico directo, hay reflejos vagovagales, reflejos entéricos, la misma gastrina por el contacto directo de los aminoácidos y las grasas que van a estimular las células G, van a producir el 60% de la secreción. Y un porcentaje muy chiquito es cuando se produce la apertura del píloro y pasa al intestino. Y en el intestino, si recuerdan, les dije que las células G están predominantemente en el antro. Hay algunas células G que producen gastrina que están en el intestino delgado. Ese poquito de células G son las que van a producir esta etapa intestinal, que es solamente pues el 10%, ¿no? Como a través de todos los sentidos nosotros tenemos esta necesidad y esta secreción de todo esto, ¿no? ¿Quiénes inhiben la secreción gástrica? Obviamente dos cosas, la parte nerviosa y la parte hormonal. La parte nerviosa, desde el punto de vista de cuando ya los alimentos van al intestino delgado, se produce esa distensión del intestino delgado, se producen esos productos químicos ácidos del intestino delgado, esos aminoácidos y esos ácidos grasos producen una inhibición indirecta, ¿no? Y la parte hormonal, gracias a la secretina y colecistoquinina, que lo vamos a ver en la siguiente clase, que se empiezan a producir una vez que pasan a la primera porción duodenal, tanto la CCK como la secretina, y la somatostatina, pues, que es la que inhibe todo. Estos inhiben ya la secreción gástrica. Ok, acá terminamos, gracias.